acá estamos con mi abuelo Juan, inmigrante de España, que va a responder algunas preguntas. ¿Okay? Bueno, ¿cuál era tu contexto familiar en España? ¿Cuántos familiares tenías? ¿Cómo era tu casa? ¿Tenían comida? ¿Qué importancia se le daba a la comida? Mi contexto, vivía en la casa de mi abuela materna. Teníamos animales y unas pequeñas tierras que vivíamos de eso. La comida era importante. En mi casa no faltaba comida porque trabajábamos la tierra, teníamos gallinas, pollo, y bueno, Vos eras pastor. Y claro, yo me encargaba a los 10 años de las ovejas, de llevarlas, ir a la escuela a la mañana, llevarlas a la mañana, dejarlas en el monte y ir a buscarlas después a la noche. Sí. Y ahí ¿Y cuántos hermanos tenías? ¿Cómo vivían? En aquel momento tenía 2 hermanos más. O sea, eran 3. 3. ¿Y qué vivían? ¿Tu mamá, tu abuela? Tus 3 hermanos. En mi casa, después de la Segunda Guerra Mundial, hombres no quedaban en España. En mi casa, precisamente, mis tíos habían ido todo y mi papá se fue un poco después, pero en el 50 mi papá se fue. Yo nací en el 46, así que mi papá se fue ahí. Sí. Y bueno, y mis tíos, así que en mi casa casi todas las mantenían mis tías, que eran 4 tías y un tío que no se vino para acá. O sea que era así un contexto muy de mujeres, muy manejado. Y contá la historia esa de las verduras. Ah, claro. Mi abuela me contaba historias de lo que pasaba en la guerra. O sea, ella pasó las 2 guerras, la guerra civil española, entonces era mucha hambre lo que había en Europa. Entonces una vez dice que viene una persona rica del pueblo. Yo vivía en Finisterre, Coruña. Es un pueblo de pescadores y de agricultores. Sí. Entonces vino y le dijeron: Pepita, necesito comida. Entonces sí. mi abuela le dijo: pero no tenemos comida, no te puedo dar. Entonces le dio 2 anillos, los anillos, y le dio los anillos. Sí. Entonces yo me reí con mi abuela. Le digo: pero abuela, ¿cómo no vas a aceptar el oro? ¿Cómo no? Sí. Y me dijo Meufilio, es mi hijo en español, en gallego. Sí. Meufilio, el oro no se come. ¿Qué hago yo con darle el oro? Darle la papa. Era ese contexto. Sí. Muy duro de la posguerra. Porque en la guerra hay comida, porque van mandando, pero cuando se termina la guerra la gente se olvida de vos. Sí. Ahí sonaste. Bueno, después en los barcos, ¿tenés alguna historia? Bueno, entonces cuando a los 8 años, yo vine en el 58, mi papá vino en el 51. Entonces, mi papá trabajaba acá, pero no le alcanzaba o no quería o lo que fuera, pero no veníamos para acá. Entonces mi mamá dijo: yo le tengo que dar un padre a mis hijos. Sí. Entonces se puso en campaña, pidió la plata. ¿Que le dieron tus tías un poco? Mis tías le dieron, dos tías mías le dijeron: te doy la plata. Bueno, o sea que mi papá no me reclamó, sino que mi mamá puso toda su fuerza para que nos dé un padre. Sí. Entonces, entonces vinimos en el barco Juan de Garay. Mirá lo que te digo. último viaje que venía para acá. O sea, era un barco viejo. Sí. Generalmente, fuiste el último viaje el último viaje que vino hasta acá. Sí. Después iba a Desguace. Entonces, tardamos, normalmente se tardaba entre 15 y 7 días. Nosotros tardamos 35 días. Sí. Llegamos con mala suerte. O sea, llegamos a una Argentina que ya ha empezado a haber paros.
Entonces había paro de remolcadores. Claro. Y bueno, entonces no podíamos bajar. Otra vuelta hasta Uruguay. O sea que nos quedamos 48 horas en Uruguay. Volver para acá. O sea que arriba del barco estuvimos 40 días. Ya. ¿Y no Entonces, había una historia de cómo dormían? claro, sí. Bueno, mi mamá, La Plata alcanzaba, mi mamá no, el barco tiene 3 o 4 categorías, no sé, te digo. Sí. Abajo, en la bodega abajo van los pobres, lo más bajo. Sí. Después viene una segunda que no sé quién va, y nosotros estábamos en la segunda y entre medio. Pero, o sea que mi mamá se quedó abajo con... Sí. Para que ustedes puedan viajar mejor. Y nosotros viajamos con mis 3 hermanos, o sea, un camarote y un chico que lo perdimos de vista, pero bueno, Sí. eran peleas de almohadones, pobre chico que estaba con nosotros, porque 3 contra 1 y a veces no era así, pero bueno. ¿Pero qué eran sé como que amigos? sí, claro, como amigos, entonces no dormíamos, entonces venía el que cuidaba el barco, el oficial, golpeaba la puerta, entonces le decía a mi mamá, y mi mamá siempre nos protegía mucho, entonces no es que le decía, no, pero mis hijos no, le decía, ¿y qué quiere que haga 3 chicos solos? Solo a la noche, ¿quiere que venga yo para que... Mi mamá era así, era peleadora. Entonces, Sí. ¿qué quiere que hagan 3 chicos? Si tienen 12 años y 8, el mayor que era yo, Sí. que tenía 12 años, y los demás eran, ¿qué quiere que hagan 3 chicos? Bueno, era así. Entonces, pero lo que hacíamos en el barco, como chicos, polizontes, ¿saben lo que son? No. Bueno, entran en el barco de contrabando. Entonces se meten en los botes, Sí. que son los de salvavidas, Sí. y esperan, viajan ahí. y esperan el momento claro. Y entonces, pero casi siempre lo agarran. Entonces nosotros, cuando descubrieron a ese hombre, lo desembarcan en el primer puerto que toca el barco, lo bajan. No, yo pensé que lo tiraran al agua. No, tan salvaje no. Y entonces nosotros íbamos por el barco, y cuando conocimos esos polizones, que eran 3, Sí. entonces les llevamos pan, íbamos a hablar con ellos, eso nos hablaban por una ventana así, ¿no? Chica, entonces nosotros les llevamos pan, lo que encontrábamos, Sí. galletitas, así que nos pasábamos un tiempo ahí. Y un día, nosotros la pileta es para los que van en primera, Claro. entonces nosotros andábamos por todo el barco. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Un día nos salimos en calzoncillos, ¿viste? Y nos fuimos a meter a la pileta. A la pileta. Claro, nos sacaron. No era por estar en calzoncillos ni nada, pero nos sacaron porque era un cosa. Bueno, hay otro problema para mi mamá. Pero bueno, todo bien. Eso fue lo lindo del barco. Fue un viaje placentero. Sí, para mí sí, pero mamá abajo... Claro. Al no tener ventanas y todo eso, tuvo un viaje muy malo. Estuvo mucho, iba a la enfermería, o sea, Sí. también sería la angustia de estar yendo de al ver lugar, de estar en el medio del mar, todo. y de conocer de nuevo a su marido, no Sí. encontrar y todas las cosas, una vida nueva. Bueno, después de que llegaste en el barco, la ida de acá, los primeros años, ¿por qué perdiste el acento? ¿Por qué ya no te acordás tanto de tu idioma? ¿No hablaban en tu casa el idioma? Claro. ¿Cómo aprendiste español también? Bueno, español. Bueno, cuando llegamos acá, yo ya había terminado el colegio. Mis hermanos no, pero yo había terminado. Primaria. Primaria, claro. Entonces, pero yo tendría que rivalidar cosas, pero Claro. mi papá quiso, que era semi-analfabeto. Semi-analfabeto. Sí, y si estuvo hasta los 30 años fue analfabeto. Después, cuando llegó acá a esa edad, estudió, pero no mucho más de leer, firmar y nada más, pero un hombre muy inteligente, porque una cosa es ser inteligente y otra tener instrucción. Estudio, Claro, no, eso no. Pero Entonces él me dijo, curioso. claro, entonces lo que me dijo era, bueno, lo vamos a mandar, fuimos a una escuela privada, sí, entonces nos dijeron... ¿Privada fuiste? Sí, privada, que te daban clase, una academia así que te preparaba para cosas. De noche.
No, eso fue de día todavía. Fuimos Ah. un año, entonces yo di primero, segundo, tercero, cuarto, ¿El mismo año? el mismo, sí, porque Sí, sabía, porque sabías era todo. historia nada más lo que estaba aprendiendo Claro. yo con eso y contexto del país. Y sexto lo hice de noche, Mm. en la En Escuela la República escuela esa. del Perú, sí. Bueno, pero esto es una película, esto no es una entrevista. Bueno, ¿cómo sí, aprendiste el bueno, idioma? entonces es Eso. muy duro ser inmigrante. Ojalá que Sí. todo el mundo pueda terminar su vida en el país que nació. Sí. No es porque los argentinos sean malos, los ugandeses, los Obvio. chilenos. Llegás en otro contexto. Entonces, como eran 12 años, fuimos al barrio y teníamos un idioma, teníamos la visión del español. O sea, decíamos dinero, Claro, plata, pero sabías liguita. español. No sabía el ¿Sabías lunfardo gallego? argentino. No, el gallego nace el gallego o el Dos catalán o cosas. Bueno, Nace con dos la idiomas. lengua mía madre fue el gallego. Pero se hablan los dos idiomas Claro. antiguos, viste, como los paraguayos que hablan. Sí, Vos estás con un coso y paraguayo, coso. habla cosas y de golpe, bueno, Sí. así son los, cuando nacés con una lengua madre así de cosas. Sí. Bueno, entonces, y por supuesto no decían gallego. ¿No? Sí. Gallego, acá, no cargaban, gallego. Les hacían bullying. Claro, y nos peleábamos todos los días con mi hermano que me hacía a mí. Entonces, Con el más grande. O sea, no, vos sos yo el soy el más segundo, grande, el segundo Pepe, más grande. segundo, porque el otro le llevamos, era más chico. Sí. Y entonces era muy duro la calle. Y llegábamos con la camisa, viste, sin un botón. Mi mamá siempre se preocupaba, pero ¿por qué? Entonces mi mamá dijo, bueno, no falemos más gallego, no hablemos más gallego. Claro. Solamente, si todos ladran, nosotros ladremos como el perro. Hagamos lo mismo. Entonces, dejamos de hablar en casa gallego. Hablaba mi papá y mi mamá, por Sí. supuesto que lo entendemos, pero hablaban ellos y cuando estábamos nosotros trataban de hablar castellano, para sacarnos esa carga que nosotros teníamos. Sí. Y bueno, entonces yo perdí el idioma, lo entiendo, pero no lo hablo mal. Claro. Pero es el contexto de una vida, de un país nuevo, que no es porque seas fino que quiera decir dinero, te digo. No, dinero, dice dinero, ¿qué te crees que sos vos? Dinero, la guita, te decía. Yo no sabía lo que era la guita, y no decía guita. Cuando decía guita, decía gita. Porque el gallego no tiene J, es raro, bueno. Pero ¿Y entendés la decisión que tomó tu mamá? Pero te arrepentís, supongo. No me arrepiento para nada. Argentina, mirá, bueno, Ahí tiene una española acá tenemos la Argentina y ahí tenemos la española. Pero no la decisión de venir acá. No, eso no la pude tomar yo, no la Obvio, tomé. sí, no me tenías otra trajeron, opción. no tenía opción. Pero la decisión de cambiar el idioma en casa. Sí, me pesó, no. Eso lo llevo como culpa. Sí. Vos tenés que mantener o sea, creo que fue falta una madre o lo que sea, pero o sea, podíamos adaptarnos lo mismo, Claro. quizás nos costaría más porque salir a hablar, pero no tenés que perder nunca tu idioma. Sí. Eso fue una carga que después lo vi de grande, no lo vi, cuando volví a España y volví con mis cosas, entendía y hablaba, pero hablaba como... Porque en la época que yo estaba en España, estaba Franco. Y Franco prohibió, solamente se podía hablar castellano. ¿Quién es Franco? Franco fue un dictador español. Después de la Francisco guerra. Franco. Claro, después de la Guerra Civil Española, que es una guerra muy dura, Sí. porque son hermano contra hermano. Entonces ahí ganó Franco y Franco se quedó 60 años, no sé, Sí. y entonces Franco nos prohibió a todos, catalanes, a todos en España todas las regiones tienen un idioma, ¿entendés? Propio. Sí. Ahí están los gallegos, el catalán, Sí, el vasco, el Claro, de les prohibió, Asturias. les prohibió todo eso solo Eso no se español. hablaba, sí. Entonces se hablaba en casa y no tuvimos la escritura nosotros. Mis hermanos y yo no tuvimos la escritura. En el colegio no se podía hablar, por supuesto no se podía escribir, no se podía pensar en gallego. Claro. Es eso.
Bueno, Juan, gracias por la entrevista.